Amigas y amigos de Hablemos de Ópera, soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro ya tradicional Hablemos de Ópera en casa. Hoy, desde la sana distancia que todos debemos guardar aún por la pandemia del COVID-19 y también hoy un poco asustados y guardados en casa aquí en México, en la Ciudad de México y en varias partes de nuestro país por la tremenda sacudida telúrica que nuestras placas tectónicas nos regalaron el día de hoy. Como acostumbramos, empezamos por dar la bienvenida y agradecer a las y los distintas, permítanme un segundito, agradecer, decía yo, agradecer a las distintas instituciones que se suman a la transmisión del día de hoy, en particular a la Secretaría de Cultura Federal, al Instituto Nacional de Bellas Artes, al Auditorio Nacional, a Ópera Latinoamérica con sus casi 40 teatros de ópera afiliados en América Latina, en Iberoamérica, habría que decir, al Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, a la Ópera de Los Ángeles en California, la Fundación Sinfonía de la República Dominicana, Canal 22 de nuestro país, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler en nuestro país, en México. Los teléfonos, el teléfono de Hablemos de Ópera, 55 43 47 0283. Nuestras redes sociales, esta página de Facebook en la que nos hacen favor de sintonizarnos, Hablemos de Ópera, Instagram, @hablemos_de_ópera, Twitter, @gkleinburg, y también nuestro canal de YouTube, al que les pedimos se suscriban, también con el nombre de Hablemos de Ópera. Queremos también hacer un anuncio que nos resulta en particular importante y destacado, y es anunciar a nuestra invitada de lujo, a nuestra invitada de honor para la semana que viene, para este sábado próximo, perdón, el sábado 30 de junio será Gabriela Ortiz, la gran compositora mexicana que nos acompañará para que hablemos de ópera, y será una plática muy atractiva. Ya hablaremos un poco más de ella hacia el final de nuestro programa del día de hoy. También invitarlos, como acostumbramos a hacer en estas emisiones, a que se inscriban a nuestro curso Verdi, Tradición y Revolución, segundo y último módulo. El curso arrancará el martes 30 de junio, jueves 2 de julio, martes 7 y jueves 9 de julio. El costo es de 1,500 pesos por dispositivo, computadora, casa, familia, la vida y la obra de Verdi. Redondearemos, culminaremos el recorrido que hemos hecho ya en el módulo 1. Si no cursaron el módulo 1 y quieren cursar el módulo 2, pueden hablarnos, escribirnos también a hablemosdeopera1@gmail.com para que podamos decirles cómo cursar el primer módulo en la versión grabada que tenemos del mismo, y de esa manera pudieran inscribirse también al segundo. Así es que arrancamos con nuestra charla del día de hoy, a la que hemos dado en titular La ópera con cubrebocas, es decir, la ópera antes, durante, después de esta pandemia, antes, durante y después de este evento que literalmente está cambiando la faz de la tierra en el sentido figurado de esta enunciación, pero que esperamos, y ese es parte del contenido que quiero transmitir, esperamos que no cambie nuestra propia faz, nuestro propio rostro, porque si eso cambia, si dejamos de ser nosotros, ¿qué sentido tiene ir a cualquier otro lugar y lograr atravesar este momento? Habría pues que empezar por decir también que el nombre y la imagen que genera el nombre de esta charla es en sí ya un poco una contradicción, es un poco pesimista, es incluso un poco para desanimarnos. La ópera con tapabocas. Yo me puedo imaginar la pintura con tapabocas, me podría imaginar incluso la danza con tapabocas, me podría imaginar la música sinfónica de concierto con tapabocas, pero la ópera con tapabocas es casi una broma de mal gusto, ya que la boca es uno de los espacios fundamentales por los cuales, a través de los cuales
se produce el fenómeno operístico, la voz humana. No deja de ser paradójico, un poco triste este nombre, irónico tal vez, y también comentar que si lo que están ustedes esperando en esta charla es una charla hiperpolítica, hiperpolitizada, para hablar mal de aquel o de aquella persona, gobierno, institución, están en la charla equivocada. Me parece que lo que tenemos que decir es bastante más profundo, y al ser más profundo es más general. Al ser más general es menos casuístico. Tenemos que tratar de, en alguna medida en estos minutos, ir al fondo de esta reflexión. Y habría que empezar, para poder hacer una suerte de análisis, de evaluación de cómo está hoy la ópera y cómo podemos esperar que esté después de estos acontecimientos. Habría que empezar por pensar cómo estaba, cómo se encontraba la ópera antes de que todo esto enorme incidente, por usar una frase, una palabra que realmente subestima la magnitud de lo que acontece. ¿Cómo estaba la ópera antes de eso? Y habría que decir que el diagnóstico médico del paciente llamado ópera era estupendo. Lo he dicho mucho, lo he dicho a través de este programa, lo hemos dicho a través de las charlas con nuestros maravillosos, extraordinarios invitados. La ópera goza y ha gozado en tiempos recientes de una salud portentosa, con sus matices, que si no se canta como antes, que si lo virtual y lo no virtual, todo lo que se pueda querer decir. Pero hoy por hoy, y permítanme hablar en presente, hay más ópera de la que ha habido jamás en la historia. Nunca en la historia de este género, que arranca hacia 1560, 70, había habido más teatros de ópera, más funciones de ópera al día en el planeta. Ni por equivocación. Las cifras, la numeralia es absolutamente apabullante, y eso quiere decir que la ópera está viva y que obligadamente, pese a lo que se quiera pensar, la ópera, los públicos operísticos, no en la medida de lo deseable, pero han rejuvenecido. Si no, no hay manera de explicar el fenómeno, la numeralia de la que acabo de dar cuenta. Entonces, en esta plenitud, sí realzada mucho a través de los streamings, de las transmisiones virtuales, cuya bondad es innegable, cuyos riesgos no son soslayables y cuya posibilidad de confusión entre lo real y lo no real es manifiesta. Sin embargo, el paquete completo del quehacer operístico hoy día es inmejorable. La ópera ha entrado a esta situación gozando de gran salud. Ese es el primer punto con el que yo me quedo. Creo que un paciente, por jugar con el símil de la enfermedad, que se acerca, que entra a una infección como la que vivimos, gozando de tanta salud, tan robusta, tiene grandes posibilidades de sobrevivir. Sí, me podrán decir, y dirán bien, pero esta salud, esta vitalidad y esta vida, no solo vitalidad en sí, dependen de esta... de este flujo de oxígeno, de este fluir sanguíneo, que es también el dinero, los recursos, los presupuestos, que en muchos, muchísimos de los países del mundo, la inmensa mayoría, quitando a los Estados Unidos, provienen de el erario público de todos nosotros, de nuestros impuestos, de nuestro dinero, a través de las decisiones de nuestros representantes políticos. Y en esta situación favorable, a pesar de los recortes, de los embates presupuestales, de los ires y venires, como todo en un ciclo de mayor o menor apoyo, no nos detengamos en ese instante puntual de decir si aquí, allá o acullá es mejor o peor. En ese momento, en este momento, hace unos cuantos meses, sucede algo que jamás en toda su ya multicentenaria historia le había sucedido a la ópera. Se detiene toda ella en todo el planeta de golpe. Ha habido guerras, ha habido pestes, ha habido guerras mundiales, ha habido hecatombes, catástrofes hechas por el hombre, otras no tan hechas por el hombre, pero la ópera se podía ir apagando, deteniendo en mayor o menor medida,
en momentos aciagos como los de la Segunda Guerra Mundial, toda la actividad operística, al final Europa entera se defiende más acaso del embate fascista que quiero decir, se defiende más de la desaparición de la actividad operística que del embate fascista. En todos los países, aliados, no aliados, en la propia Alemania de la guerra, la ópera se mantiene hasta el último segundo en medio de cañonazos, en medio de bombardeos, en medio de penurias, en medio de hambre, de frío, se sigue haciendo ópera con una terquedad, con una manifiesta necesidad que nos muestra, por si falta hiciera, nos muestra que este quehacer, el de la ópera, el de las artes escénicas y por ende el del arte y la cultura en general, sí es esencial. Nunca, jamás a lo largo de la historia, ni en los momentos más catastróficos, la ópera ha terminado por detenerse en el mundo entero. Esta, ahora, hoy, es la primera vez que ello ha sucedido porque las características de lo que acontece, la manera en la que el mundo lo está enfrentando, son tan distintas que es inevitable este detenimiento absoluto. La pandemia se irá, tarde o temprano, gradualmente, sí, de manera distinta en las distintas regiones del mundo, sin duda. Sabemos que eso va a suceder. Por lo tanto, el tratamiento, la situación, la manera de enfrentar este final de la pandemia en relación con la ópera será indudablemente distinta. Y ya lo estamos viendo con un elemento, con un síntoma que no es bueno. La imagen que hemos utilizado para difundir la charla del día de hoy muestra un teatro con unos cuantos espectadores esparcidos a lo largo del patio de butacas, todos ellos con tapabocas. Salta inmediatamente, molesta, irrita, indigna que otros espacios de reunión de distintas naturalezas no están siendo tratados con el rigor, con la crueldad, con la extrema sana distancia que parece enfocarse o que parece destinarse al quehacer artístico y cultural. Veamos los aviones, entiendo que puede darse un carácter de mayor esencialidad a los viajes, pero veamos terrazas, veamos restaurantes, veamos otro tipo de lugares de congregación donde no estamos viendo esta casi, lo digo con cuidado, lo digo con prudencia, satanización de la proximidad de los individuos. Ese es un síntoma no bueno y abundaremos un poco más en torno de esto y en torno de por qué, en opinión de quien les habla, me parece tan equivocado y tan peligroso lo que se está haciendo en relación con los teatros. ¿Qué está sucediendo hoy, por ejemplo, con las funciones con la ópera en el mundo? La ópera está cancelada, pero ya falta muy poco para que no sea así. Por otro lado, los grandes festivales europeos que están próximos se han detenido o se han cancelado en su abrumadora mayoría. Seguramente hay más y por supuesto les pido de la manera más atenta que durante esta charla envíen comentarios, comenten, discrepen. Es muy posible que lo que estoy diciendo no sea algo con lo que estén de acuerdo, que ustedes tengan otras ideas, que ustedes tengan otras propuestas. Aquí no estamos hablando de si está en do mayor o en do menor, o si es Puccini o si es Wagner. Aquí estamos hablando de una visión más personal, más intelectual, menos puramente artística, más social, más ética, más incluso científica del asunto. Decía yo que hay dos festivales, dos de los emblemáticos en Europa, que se están jugando el pellejo y que deciden no detenerse. En primer lugar, hago referencia al festival, en opinión de quien les habla, más importante de nuestro planeta, el Festival de Salzburgo, si no el más viejo de los grandes y los famosos, que cumple este año nada más y nada menos que 100 años. Festival fundado nada más y nada menos que por Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt,
y algunas figuras más de la cultura germana absolutamente fundamentales para el siglo XX. Todo, además, en un inicio de un espíritu mozartiano, pero también de un espíritu universal. El Festival de Salzburgo continúa con una versión de bolsillo, con una versión casi homeopática de las cientos de funciones, de las decenas de producciones de ópera. Me parece que hay 2 producciones de ópera, 50 o 60 conciertos. Es tristísimo decirlo, pero una vez más es el Festival de Salzburgo el que pone el ejemplo. En plena Segunda Guerra Mundial, aunque ustedes no lo crean, el Festival de Salzburgo se llevó a cabo en todas sus ediciones, salvo en una sola. Eso, decir que el Festival de Salzburgo durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo contra viento, marea, bombardeos, aliados, nazis, et al., es decir mucho sobre lo que nos está sucediendo hoy. Si en ese momento fue posible, hoy no tiene por qué no serlo, y en un futuro próximo mucho menos tendrá por qué no serlo. Pézaro, el Festival de Pézaro, este festival consagrado a la obra de Gioachino Rossini, hasta donde entiendo, también tendrá una edición reducida, mesurada, limitada por las cuestiones sanitarias perfectamente comprensibles. Sabemos también que, por ejemplo, el Teatro Real de Madrid, una de las casas de ópera ya importantes desde su reapertura en Europa desde hace ya bastantes años, reanuda actividades en el mes de julio con una Traviata. Llama la atención, no deja de ser en algún sentido irónico, que el Festival de Salzburgo, perdón, que el Teatro Real de Madrid reabra tras la pandemia de una infección respiratoria, o al menos fundamentalmente respiratoria, con una ópera en la que su personaje central padece una enfermedad fundamentalmente respiratoria, como es la tuberculosis. Llama la atención. Hoy sabemos, por ejemplo, mucha gente en redes sociales me lo hizo llegar, que el Liceu de Barcelona reabrió actividades con un gesto que habría que evaluar. Habrá quien lo pueda ver bien, habrá quien lo pueda ver menos bien. Un concierto pequeño, por lo que puedo ver, de música de cámara, en la que todo el patio de butacas fue llenado con plantas y no con espectadores. De alguna manera decir, la vida, otro reino, el reino vegetal en algún sentido, no el reino animal, que nosotros, bien que mal, representamos, está presente también en esta simbólica reapertura. Pero por el otro lado, tenemos una imagen muy distinta, sin politizar, de una ciudad que parece que no hizo las cosas nada bien en un principio, como fue Nueva York, por el número de casos, de muertes, etcétera, de sobresaturación hospitalaria que vivió, creo que ya se puede decir en pasado, y cuya casa de ópera emblemática en muchos lugares, reparemos también en ello, mucho más emblemática en México que en otros lugares del mundo. ¿Qué más quisiera el Met de Nueva York que ser tan importante en el resto del mundo como lo es en México? Pero eso es harina de otro costal. Yo siempre tengo sensaciones ambivalentes hacia esa casa de ópera. Hay muchas cosas que respeto, hay muchas cosas que admiro, hay muchas cosas que no me gustan, hay muchas cosas que envidio, hay muchas cosas que de plano no, con las que no comulgo. Pero esa casa de ópera anuncia que el resto del año está cerrada, lo cual me parece una decisión muy fuerte. No sé si la comparto, pero la escucho, la atiendo y la tengo que incorporar a esta charla. ¿Qué sucederá con nuestro país? ¿Qué sucederá con México? Me parece que todavía no hay un pronunciamiento al respecto. Creo entender que habrá esfuerzos por lograr, con las medidas necesarias, con las medidas pertinentes, reanudar en las distintas zonas de nuestro país la actividad artística, la actividad operística, por lo tanto, en el momento en el que sea posible. Ahora, no es la primera vez, decíamos, que hay una contingencia mayor de esta naturaleza que pone en riesgo a la ópera. El ejemplo más claro, el ejemplo más reciente y documentado es el de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que al término de la Segunda Guerra Mundial, muchos países están en ruina física
con sus casas de ópera, sus teatros absolutamente destruidos en términos físicos. Sí, no había que guardar una sana distancia, pero no había manera de guardar o no guardar la sana distancia, no había manera de estar congregados porque los espacios que albergaban la ópera habían dejado de existir, quitando además o incorporando además un elemento que indudablemente vamos a ver y vamos a sufrir tanto o más que las secuelas físicas, inmunológicas, virológicas, si se quieren llamar así, de esta situación, que serán las presupuestales, el dinero, los recursos para poder seguir haciendo ópera. Pero decía yo que teníamos este ejemplo muy claro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucede? Atención, aquí sí les pido que pongan mucha atención, porque no soy yo el que hizo esta reflexión, es mi querido amigo Marcelo Lombardero, el extraordinario director de escena operístico argentino, en mi opinión, el más destacado director de escena de ópera de América Latina, quien me lo comentó, me lo hizo ver, me lo recordó hace unos días. Me decía, Gerardo, acuérdate lo que pasó en Europa y en ciertos países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No había dónde hacer ópera. ¿Y qué decidieron? No había otro tipo de virtualidad que no fuera la radiofónica. Y se empezó a hacer ópera radiofónica, versiones radiofónicas de ópera, pero algo más, óperas escritas para ser, no escenificadas, interpretadas, transmitidas, difundidas, gozadas a través de la radio, es decir, de la tecnología. Y aquí yo me detengo. Y este próximo sábado con Gaby Ortiz, gran compositora de óperas mexicana, compositora contemporánea, me parece que será una pregunta obligada. ¿Tienen los compositores de ópera contemporánea en esta situación una inmensa adversidad, una más para la ópera contemporánea o una oportunidad? ¿Es esta la oportunidad para que los compositores de ópera contemporánea hagan algo distinto, generen un formato distinto, utilicen la tecnología de otra manera que yo mismo no me estoy imaginando en este momento? Es muy probable que sí sea el momento de hacer eso. Será un boom de nuevo para la ópera de cámara, como empezó a suceder también en Europa en la posguerra, muy probablemente. La ópera de cámara es un repertorio bastante olvidado, bastante soslayado, jamás o poquísimas veces representado en la gran casa de ópera. El repertorio antiguo, el repertorio barroco, incluso parece muy chiquito para nuestros teatros, nuestros aforos, nuestra realidad operística, y me parece que es probable que a través o que por virtud o por consecuencia de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, eufemismo que no me gusta, sea posible, necesario, sea la alternativa o una de las alternativas, revivir un nuevo repertorio o un repertorio que no es que no se haya revivido, porque hay muchos espacios y muchos vehículos y muchos festivales y muchos formatos que le dan lugar, pero que ahora las grandes casas de ópera pudieran hacer óperas más pequeñas. Y aquí podemos tener un pequeño breviario cultural, el teatro de ópera que nace en 1637 en Venecia, nace para convertir la ópera en un negocio, para popularizarla, para democratizarla, para llevarla a las masas, para muchas cosas. Pero también empieza, por virtud de ello, a necesitar de espacios más grandes que van modificando el repertorio, que precisan más instrumentos, nuevas afinaciones, otro tipo de técnica vocal, otro tipo de repertorio. El repertorio operístico, en algún sentido, es inducido a evolucionar por elementos arquitectónicos. La relación entre la arquitectura y la historia de la ópera es un tema que debería de explotarse y estudiarse muchísimo más. Por lo tanto, conforme estos espacios crecen,
conforme la ópera que se tiene que hacer para ellos va cambiando, va creciendo, ese otro repertorio comienza también a rezagarse, no solo por modas, no solo por estilos, no solo por periodos estéticos, artísticos, no solo porque se pase del barroco al clasicismo, del clasicismo al romanticismo, etcétera, sino también porque ese espacio parece que comienza a quedar grande o parece que esas óperas comienzan a quedar chicas. Dicho todo esto, pregunto, ustedes díganme si es una especulación un poco extrema o a lo mejor equivocada de mi parte. ¿No será este el momento para que esas óperas pequeñas puedan acceder a esos espacios grandes? ¿Por qué no? Con menos gente, con menos integrantes de un coro, con orquestas más pequeñas en las que, dicho todo esto, se pueda guardar de mejor manera esta distancia claramente necesaria durante algún tiempo. Será el momento que no me escuchen mis amigos de los coros del mundo y de los coros sindicalizados. ¿Será este el momento de tratar de recurrir a óperas sin coro, por ejemplo? Puede ser. Muchas veces, y lo digo por experiencia como director de una compañía de ópera que fui casi 10 años en Bellas Artes, muchas veces programar óperas sin coro tenía una serie de limitantes y de problemas porque habían grupos estables, como los coros de los teatros, como el coro del Teatro de Bellas Artes, que querían tener actividad. De pronto había que guardar un equilibrio entre no sacrificar repertorio que no tenía coro, pero tampoco castigar la actividad de una agrupación y un elemento sustancial, indispensable, fundamental de la ópera, que es el conjunto de cantantes agrupados como coro. Incluso podemos ir más lejos, déjenme decir un despropósito, déjenme decir una tontería. La tecnología podría adaptarse y ayudar en algún momento como para incorporar, es una tontería lo que voy a decir, como para incorporar una pista orquestal, como para incorporar una pista coral durante una función en vivo. No lo sé. Lo que sí sé es que con todo lo que les acabo de comentar, podría ser este un momento atractivo para experimentar, para hacer algo nuevo con lo viejo o algo viejo con lo nuevo, para apelar a la tecnología de alguna manera que no nos estamos imaginando hoy, o a lo mejor empezar a usar el streaming de otra manera. El streaming en el sentido, ¿por qué no? Sé que ya hay lugares del mundo que están planeando, y creo que en México ya se hizo, no creo, ya se hizo en México, una función de teatro, la primera que se hace en nuestro país, hecha específicamente para ser vista de manera remota, distante, virtual. Es decir, una función de teatro hecha sin público presencial, pero con público virtual. ¿Podría también ser esa una opción? ¿Podría la Metropolitan Opera House de Nueva York, que ha sido tan abogada de estas transmisiones al extremo en algunos momentos, en mi opinión, en ligera demasía, podría ser este el momento para que el Met, otras casas de ópera, la Ópera de México, la ópera de cualquier lugar del mundo, los festivales, hicieran algunas actividades en donde solamente agruparan a las personas que tienen que estar en el escenario y el público estuviera viendo desde su casa? No lo sé. ¿Qué se les ocurre? Díganos. Denle vuelo a la imaginación. Es muy posible que alguna idea brillante salga de ustedes, de un compositor, de un director de escena, de una persona dedicada a la tecnología, a la virtualidad, a las redes digitales, qué sé yo. Por ahí puede haber algo de verdad interesante. Y seguramente también van a pasar otro tipo de fenómenos. Un fenómeno muy peculiar que aconteció al menos durante el periodo de la entreguerra y luego de las entreguerras, grandes guerras mundiales del siglo XX, y luego en los primeros años de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, es que al estar la actividad castigada de tal manera, por ejemplo, en Europa, América Latina, nuestro continente, los propios Estados Unidos se volvieron un espacio más socorrido, es decir, una parte del fenómeno de la llamada época dorada de la ópera en México, llamada época dorada de la Calas, de Di Stefano, del Mónaco, Oralia Domínguez y cualquier cantidad de personalidades importantes, Pavarotti, Montserrat Caballé, eso ya viene un poco después, pero todo el principio de la posguerra, muchísimos de esos cantantes venían a nuestro continente
El Teatro Colón de Buenos Aires ya era un polo operístico mundial trascendental desde muchísimo tiempo antes. En los Estados Unidos lo eran también, además con el boom económico que viven después de la Segunda Guerra Mundial. Y México, por ejemplo, queda en el camino de esos barcos que vienen desde Sudamérica hasta los Estados Unidos o viceversa. Y esa es una, no la única, de las razones por las cuales comienza a haber un esplendor de cantantes operísticos internacionales famosos en nuestro país. ¿Irá a suceder algo así? ¿Irá a suceder algo de ese modo, por ejemplo, al dejar Estados Unidos, si es que mantiene esa actitud tan rígida, probablemente necesaria? No es este el momento de juicio, no es este el momento, no es esta una charla política ni politizada. Yo seré el último en hacer eso de la gente que pueda hablar con ustedes. Desconfío por igual de cualquier político, de cualquier color, de cualquier filiación política, de cualquier régimen. No son precisamente las personas de mi mayor confianza y no dedico demasiado tiempo a discutir si este o aquel es o son mejores. Pero sí pienso que esta situación, la diferencia, la asimetría que se va a dar en el reanudamiento, en la reanudación de la actividad operística, puede generar algunos fenómenos que no me imagino puntualmente, pero que podrían en alguna medida ser análogos a este que les acabo de describir. Otro punto muy importante. Muchísimos teatros europeos quedaron totalmente destruidos después de la Segunda Guerra Mundial y fueron reconstruidos. Sí, muchos de ellos, la mayoría, era importante que fueran reconstruidos manteniendo la arquitectura original. La gente quería volver a ver ese espacio emblemático. Las casas de ópera son, han sido y seguirán siendo espacios emblemáticos de reunión para los seres humanos de todas las sociedades en mayor o menor medida. Y esa reconstrucción de esas casas de ópera, de esos teatros, se hizo, sí, probablemente, en la mayoría de los casos, reproduciendo la versión arquitectónica original, en particular del exterior, en particular del patio de butacas, de la sala, pero hubo enormes mejorías, enormes modificaciones tecnológicas en cuestiones acústicas, en cuestiones de tecnología escénica, luminotécnica, acústica, incluso en cuestiones isópticas, diseño del patio de butacas, diseño del escenario para generar una visión, una isóptica, una forma aún más idónea, plena, de que todo mundo pueda ver y escuchar de la mejor manera, en la mayor medida posible, una función operística. ¿Irá a suceder algo así? Por supuesto que no ha habido un solo teatro destruido, pero sí parece estar destruyéndose una noción, lo cual es la conclusión de esta charla a la que llegaré, una noción de lo que es unirse, estar cerca, estar juntos. En mi modo de ver es lo más peligroso de lo que está sucediendo. Pero en esto de la sana distancia, ¿se irá a generar algún rediseño arquitectónico, ergonómico, ad hoc con el posible contagio de coronavirus? ¿Se podrá generar algo así? No me quiero imaginar, vuelvo a especular, burbujas de plástico en cada butaca para que los individuos estén sentados ahí. Pero ¿habrá algo de eso? ¿Podrá haber algo de eso? ¿Será deseable? ¿No será deseable? Habrá que esperar también a ver el resultado. Comentaba hace un momento que hay algo que me parece muy grave y muy peligroso de todo esto, y es el tema de cómo esta epidemia y la manera de combatirla está generando en muchos de nosotros una suerte de preocupación extrema que ronda o linda con una suerte de psicosis, de fobia paranoica en cuanto al contagio. Y eso me parece peligroso porque parece que lo que se está poniendo en tela de juicio tiene que ver incluso con una característica esencial de los seres humanos, un instinto que seguramente ustedes están viendo no está cómodo en estos momentos, nuestro instinto gregario. Podemos estar hartos del mundo, podemos querer un día estar alejados de todos, podemos maldecir el tráfico, podemos maldecir las colas,
pero necesitamos estar con la gente. Aquí empieza a aparecer una parte de la formación de su servidor que es científica, mi parte como ingeniero bioquímico, mi parte científica, con un estudio y un amor por la ciencia, por la bioquímica. No la he ejercido, no soy un profesional de ella. Puedo hablar con algunas ideas razonablemente claras de ellas, de lo que les digo, y en términos etológicos, en términos estrictamente zoológicos, somos seres gregarios, somos seres que necesitamos del contacto con otras personas, y eso me parece que se está viendo un poco en riesgo. Y aquí me parece que el tema de la empatía y de la manera en la que la ópera contribuye a eso es fundamental. Por eso también estar consumiendo, haciendo, viendo, disfrutando de la ópera en la medida que sea posible en estos momentos. Es sabido, se ha estudiado, que la ficción, que los fenómenos de ficción producen cosas, estados, momentos, equilibrios neuroquímicos muy específicos en los seres humanos. El momento en el que nosotros atestiguamos estas historias teatrales, cinematográficas, novelísticas, operísticas, en las que aparecen personajes que no existen, entre comillas, que no son reales, entre comillas, y a los que les pasan cosas y sufren cosas y tienen conflictos. En ese momento, cuando nosotros consumimos, entramos en esas ficciones, nuestro cerebro genera una serie de situaciones muy específicas. Sabemos que la fuerza de todo esto es que nos lleva, nos obliga, nos induce a convertirnos, a entrar en contacto con esos personajes, a aprehenderlos, a hacerlos nuestros y a entrar a ellos, es decir, a empatizar, tanto en el sentido más metafórico y lindo del término, cuanto en el estrictamente neuroquímico. Y la ópera hace eso de manera todavía más poderosa, porque además, y ahora lo explicaré un poco mejor, además de que estas ficciones de la razón, de la naturaleza que sean, producen que nuestro cerebro genere más oxitocina, por ejemplo, este neurotransmisor que induce, que facilita el vínculo, la confianza en los demás, que esa situación puede llevarnos a producir más serotonina, otro neurotransmisor fundamental, hermoso, que nos puede generar paz, amor, dulzura, concordia, tolerancia, entrega. Eso sucede con cualquier ficción. Esto también nos puede llevar a que nuestra amígdala, esta zona del cerebro muy antigua, esta zona de la angustia, del estrés que produce el corticol, la adrenalina, todas estas otras neurotransmisores que no son precisamente relajantes, disminuyan. Todo este paquete, todo este cóctel neuroquímico es inducido por la ficción, y la ópera es una de las grandes ficciones. Además de ello, la ópera cuenta con la música, que ya per se es otro inductor de esta neuroquímica. Y por si no fuera poco esto, perdón, por si no fuera poco, además la ópera tiene la más grande exaltación de la voz humana que nuestra especie ha logrado desarrollar, con el consiguiente boost, con la consiguiente explosión de estos neuroquímicos todavía más intensificadas. Y todo esto lo unimos, nos damos cuenta de que la ópera, esto que nos une y nos reúne en este esfuerzo, en este proyecto, en estas charlas, es uno de los más grandes inductores de empatía que existen en el mundo. Es un inductor de felicidad, es un elemento que nos permite cerebral, neurológica, emotivamente, ponernos en el lugar del otro, empatizar adentro de patos, dolor, sufrimiento, entrar al sufrimiento del otro. Eso es lo que nos hace la ópera, sufrir con Otelo, sufrir con Lucia, sufrir con el Conde, sufrir con Tristán e Isolda, sufrir con quien quieran, padecerlo o gozar la felicidad de ellos, o gozar la felicidad de Rosina y de Almaviva al final del Barbero de Sevilla, o destruirnos con Romeo y con Julieta como ningún otro arte lo hace. Por eso la ópera es importante. Ese es el sentido último, el sentido más verdadero, porque además estos estados de empatía
se ha demostrado, no es una especulación de mi parte, se ha demostrado que disminuyen los comportamientos agresivos, los comportamientos sociopáticos o de no amabilidad hacia los demás y disminuyen los comportamientos delictivos de los individuos. La ópera se tiene que hacer, se tiene que seguir haciendo justamente por eso, porque nos ayudará a tener una sociedad más sana, una sociedad buena. Decía Churchill, que dijo tantas cosas maravillosas, en uno de los momentos, a mi modo de ver, cimeros de su carrera política, lo siguiente: en momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, extremadamente aciagos, lo incitaban a reducir el presupuesto para la cultura, para las artes, por supuesto la ópera incluida, y Churchill defendía lo contrario. Churchill decía que no podían reducir ese apoyo a la cultura y las artes. Y cuando le preguntaron por qué, contestó muy simple, categórica y conmovedoramente. Dijo, si hacemos eso, si quitamos el apoyo a la cultura, el apoyo a las artes, entonces, ¿para qué estamos peleando? Yo quiero llevar esta charla en este final a esta noción. Si estamos peleando para vencer esta pandemia, si estamos peleando para sobrevivir, no solamente como especie, sino como individuos, necesitamos mantener el arte, necesitamos mantener la cultura, necesitamos mantener la ópera, porque no queremos solamente sobrevivir, queremos sobrevivir siendo nosotros, siendo seres humanos. Y sabemos perfectamente, hay muchos elementos que pueden definirnos como humanos. Todos pueden ser más o menos cuestionables. Uno de los elementos más sólidos y, en mi opinión, el elemento definitivo y definitorio de nuestra humanidad, o uno de los más cruciales para definirla, es el arte. Somos seres artistas. Somos seres que necesitamos y gozamos del arte, y para eso, exactamente para eso sirve la ópera. Para eso siguen ustedes esta página, este proyecto. Para eso lo hago yo también, para seguir siendo nosotros mismos. Por lo tanto, con todo lo dicho, creo que se sostiene el punto de que no es posible no pensar en la cultura y el arte al final de este túnel oscuro y durante él. ¿Qué sería de todos nosotros sin la cultura y el arte? ¿Qué habría sido? ¿Qué estaría haciendo durante este periodo? Llámenlo una película, un disco, un libro, lo que ustedes quieran, pero justamente ha sido la cultura, el arte, y para muchos de ustedes que amablemente siguen este proyecto, la ópera, un elemento decisivo para sortear este enorme escollo. ¿Cómo sería posible no mantenerla viva, no apoyarla, si ella, la ópera, nos ha mantenido vivos y nos ha apoyado en alguna medida durante este periodo? Es importante también entender algo más, y quiero ser muy preciso. Las redes sociales, lo virtual, ha permitido justamente que este proyecto haya crecido y esté llegando a tantos de ustedes en este momento. Es importante que lo virtual se mantenga. Es importante que aceptemos que hemos finalmente, muchos, entre los que me incluyo, hemos podido llegar a aceptar, asumir esta parte virtual de tecnología, de redes sociales. Eso tiene que seguir, pero también es importante pensar que para el gozo exacto y puntual de la representación operística, la virtualidad debe ser un elemento complementario, un elemento que refuerce, un elemento que solo sustituya en estos tiempos de extrema dificultad a la experiencia real de poder asistir a una ópera. Actividades como hablar de ópera, como divulgar la ópera, como enseñar la ópera, por supuesto, me queda claro que tienen mayor futuro, mayor realidad y mayor proyección a través de estos medios. Pero no olvidemos que la música viva, que la música en vivo y que la ópera en vivo es aquello por lo que tenemos que luchar todos nosotros. Así es que con estas reflexiones termina mi charla del día de hoy, una charla en la que no estoy pesimista, para nada, una charla en la que creo que la ópera está viviendo el mayor peligro de su historia,
y en la que creo también que con la imaginación de sus creadores, con el apoyo de nuestros gobernantes del mundo entero, pero fundamentalmente con la exigencia, el apoyo y la presión de todos ustedes que aman a la ópera y que la han mantenido viva durante siglos enteros, nuestro género amado perdurará y sin lugar a dudas se reforzará después de este momento oscuro. Quiero recordarles que el sábado próximo nuestra invitada será Gabriela Ortiz, compositora mexicana, autora de fantásticas óperas. Su más reciente ópera, Luciérnaga, habla sobre el movimiento del 68, ya platicaremos con ella. Y justamente le pediremos opiniones sobre estos temas que hemos tratado. No dejen de sintonizarnos el sábado próximo a las 6 de la tarde para escuchar a una mujer mexicana, compositora, que triunfa en el extranjero y que escribe ópera. Y también reiterarles la invitación para que se inscriban a nuestro módulo 2 y último de Verdi, Tradición y Revolución. Llámenos al 55 43 47 0283 para hacerlo o escríbanos a hablemosdeopera1@gmail.com. Soy Gerardo Kleinburg. Quiero agradecer el favor de su atención e invitarlos a que estén cerca de nosotros a través de nuestras transmisiones, a través de nuestras redes sociales. Hasta el sábado que viene. Gracias.